Ella ha sido parte de esta familia desde mucho antes que tú. Mi hijo merece tener a su padre y a su madre en la misma habitación. Mi esposo lo dijo así, sin más, y luego invitó a su exesposa a nuestra cena de acción de gracias. No discutí. Me quedé en un silencio espeso, me levanté y salí de la casa. 30 minutos después, sonó el timbre. Cuando la puerta se abrió, el rostro de él perdió todo el color. Recuerdo con una exactitud que asusta la manera en que la jalea de arándanos se deslizó por el plato de porcelana de Talavera. Lenta. Brillante. Como si estuviera intentando escapar de la mesa. Es ese tipo de detalle minúsculo y sin sentido al que tu mente se aferra con desesperación cuando algo inmensamente más grande se está fracturando justo debajo de la superficie. Era finales de noviembre, allá por Toluca, con ese tipo de frío que no te toca la piel, sino que se te instala directamente en los huesos. Y la casa de sus padres, olía a pavo horneado, a romero, y a algo más que ya no supe nombrar. Tal vez era la distancia. Tal vez era la silenciosa y cruda realización de que ya había perdido un lugar al que, ingenuamente, creí pertenecer. Llevábamos 3 años casados, Daniel y yo. Y durante la mayor parte de ese tiempo, habíamos vivido con sus padres bajo lo que a todos les gustaba llamar un arreglo temporal. Aunque lo temporal tiene una curiosa manera de estirarse y echar raíces cuando le conviene a la gente que se beneficia de ello. Después de que el último negocio de Daniel se estancara y la renta en la Ciudad de México siguiera subiendo hasta el cielo, su madre nos había ofrecido el anexo de la planta baja. 2 habitaciones, un baño diminuto y una cocineta que zumbaba más fuerte de lo que calentaba. Y yo había dicho que sí, porque eso es lo que haces cuando estás intentando construir una vida con alguien. Cedes. Te doblas un poco. Crees ciegamente que ese sacrificio te llevará a un lugar mejor. Yo pagaba más de la mitad de nuestros gastos. Lo hacía en silencio, sin aspavientos, sin hacer un espectáculo de ello, porque tenía un trabajo estable en una firma de seguros en Paseo de la Reforma. Y Daniel tenía ideas. Siempre tenía ideas. Una nueva aplicación, un proyecto de consultoría, un amigo que solo necesitaba un pequeño respaldo económico. Y yo lo había apoyado en cada ocasión. No a ciegas, sino con ese optimismo cauteloso de quien cree que el esfuerzo, tarde o temprano, debe ser recompensado con paciencia. Sus padres lo veían de otra manera. Para ellos, yo era una mujer práctica, sí, pero también temporal. Útil, tal vez, pero jamás esencial. Su exesposa, Mariana, por otro lado, era historia compartida. Historia de esa que echa raíces profundas y se niega a ser arrancada de la tierra. Ella y Daniel se habían divorciado 5 años antes de que yo lo conociera, y compartían un hijo, Mateo, que ahora tenía 9 años. Un niño callado, de ojos observadores, de esos que parecen entender los secretos del mundo mucho mejor de lo que los adultos creen. Mariana vivía al otro lado de la ciudad, por satélite, y según todos los relatos, era una buena mujer. No éramos enemigas. No exactamente. Éramos 2 mujeres orbitando la misma gravedad, teniendo cuidado de no chocar, pero nunca sintiéndonos del todo cómodas compartiendo el mismo espacio. Hasta esa noche. ¿Ya le dijiste?, preguntó la madre de Daniel, dejando una fuente sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Recuerdo haber levantado la vista, con el tenedor a medio camino de mi boca, atrapando la mirada que cruzaron. Fue breve, practicada, y terminó antes de que yo pudiera descifrarla por completo. Daniel se aclaró la garganta, de esa manera en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de suavizar un golpe bajo. Invité a Mariana a que nos acompañe a cenar hoy, dijo, con un tono demasiado casual, como si estuviera comentando el clima o el resultado de un partido de fútbol. Por Mateo. Es lo que tiene más sentido. La habitación entera se movió. No físicamente, sino de esa manera sutil en que un espacio cambia cuando el aire de pronto se vuelve insoportablemente pesado. Sentí como la presión me aplastaba el pecho, lenta, deliberada. Esperé 1 segundo, 2, tal vez 3, aguardando la continuación. La explicación que me incluyera en esa decisión, que reconociera que este también era mi hogar, incluso si técnicamente la casa era de sus padres.
Pero esa frase nunca llegó. Su madre sonrió. Una curva pequeña y satisfecha en sus labios. Es lo correcto, añadió ella. Mateo no debería tener que elegir entre sus padres en un día de fiesta. Bajé mi tenedor. Lo hice con un cuidado extremo, alineándolo perfectamente con el borde del plato, porque el control, por más minúsculo que fuera, se sentía como mi única tabla de salvación en ese momento. Pudiste habérmelo dicho, pronuncié. Mi voz salió pareja, casi distante, lo cual me sorprendió hasta a mí. Daniel se encogió de hombros, no de manera despectiva, pero tampoco pidiendo disculpas. Te lo estamos diciendo ahora, respondió. No hagas un drama de esto. No hagas un drama. Miré la mesa. Su padre, callado como siempre, con la vista clavada en su comida. Su madre, compuesta, segura, dueña del tablero. Daniel, ya relajado, dejando el momento atrás como si se hubiera resuelto por arte de magia. Y luego estaba yo, de pronto consciente de que era la única persona en esa mesa que no había dado su consentimiento para algo que ya era un hecho consumado. Ella ha sido parte de esta familia desde mucho antes que tú, sentenció su madre. Su tono no era cruel. No abiertamente. Era simplemente factual, como si estuviera enunciando una verdad universal sobre la lluvia o el paso del tiempo. Mi nieto merece tener a su padre y a su madre en la misma habitación por un día. Daniel asintió, casi por reflejo. Es solo una cena, añadió. No lo conviertas en algo que no es. Pero ya era algo. Lo miré. Lo miré de verdad esta vez, buscando al hombre con el que me había casado en la confianza perezosa de su expresión. Aquel que solía pedirme mi opinión antes de tomar decisiones que nos afectaban a ambos. Estaba ahí, técnicamente, pero sepultado bajo otra cosa. Una alineación silenciosa con las personas que lo conocían desde antes, con aquellos que definían la palabra, familia, de una forma en la que yo nunca encajaría por completo. No lo estoy convirtiendo en nada, dije. Y me di cuenta, mientras las palabras abandonaban mi boca, de que eran absolutamente ciertas. No estaba levantando la voz. No estaba discutiendo. No estaba exigiendo que las cosas cambiaran. Simplemente estaba observando. Mariana llegó una hora después, justo a tiempo, vestida con un suéter gris suave y unos jeans. Llevaba el cabello recogido en una coleta suelta que la hacía ver más joven de lo que recordaba. Mateo corrió hacia la puerta antes de que nadie más pudiera alcanzarla. Su emoción era genuina, sin filtros. Abrazó a su madre, luego a su padre, y después miró a su alrededor, como asegurándose de que cada pieza de su mundo estuviera exactamente donde debía estar. Hola, me dijo Mariana. Educada. Cuidadosa. Feliz noche. Feliz noche, respondí, igualando su tono. Nos movimos a través de la coreografía de siempre. Sirviendo la comida, pasando los platos, haciendo plática de ascensor sobre el trabajo, la escuela de Mateo, el tráfico infernal del periférico. Por fuera, todo parecía dolorosamente normal. Pero por debajo de la superficie, todo estaba sutilmente desencajado. Mariana y Daniel hablaban con facilidad. No coqueteaban, no, pero había entre ellos una familiaridad que no necesitaba ser reconstruida. Se reían de cosas pequeñas, cruzaban miradas cómplices sobre las historias que contaba Mateo, y con cada segundo que pasaba, yo sentía como algo dentro de mí se movía. No de golpe, sino de manera constante. Como los cimientos de una casa que se asientan sobre la tierra de una forma en la que no deberían. Su madre los miraba con una satisfacción silenciosa que ni siquiera se molestaba en ocultar. En un momento de la noche, mientras estaba de pie junto a la barra de la cocina rellenando los vasos, atrapé mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Mi rostro estaba sereno. Mis ojos, claros. Mi postura, recta. Y me pregunté, no por primera vez, cómo alguien podía estar tan presente en una habitación, al mismo tiempo, sentirse tan inmensamente innecesaria. Estás muy callada hoy, me dijo Daniel más tarde, recargado en el marco de la puerta con una copa de vino en la mano. Estoy escuchando, respondí. Me estudió por un momento y luego volvió a encogerse de hombros,
Ese gesto tan suyo que parecía cerrar las conversaciones antes de que siquiera pudieran abrirse. Le estás dando muchas vueltas, susurró. Es solo por Mateo. Solo por Mateo. Asentí. Porque no tenía ningún sentido discutir contra una narrativa que ya había sido aceptada como ley por todos los demás en esa casa. En su lugar, terminé lo que estaba haciendo, me sequé las manos con un trapo y lo dejé perfectamente doblado sobre la barra. Voy a salir un rato, anuncié. Daniel frunció el ceño, apenas un poco. Pero ya vamos a servir el postre. No tardo. Nadie me detuvo cuando tomé mi abrigo. Nadie me preguntó a dónde iba. Mariana estaba ayudando a Mateo con algo en la mesa. Su madre estaba acomodando los platos. Su padre estaba sirviendo el café. Y Daniel ya se estaba girando de vuelta hacia el comedor, como si mi ausencia fuera una pausa comercial, algo temporal, insignificante, fácil de llenar. El frío me golpeó en el instante en que puse un pie afuera. Era un frío afilado, limpio. Inhalé profundamente, dejando que el aire helado ordenara mis pensamientos. El silencio de la calle, el zumbido lejano de los autos, el resplandor amarillento de las luces de los porches. Todo se sentía más honesto allá afuera. Menos curado. Menos controlado. Subí a mi auto, cerré la puerta y me quedé ahí sentada un momento, con las manos descansando sobre el volante. Sin moverme. Sin prisa. Porque esto no era un impulso. No era un berrinche emocional, como ellos asumirían más tarde. Esto era algo que se había estado gestando durante meses. Pequeños desaires. Decisiones silenciosas tomadas a mis espaldas. Un patrón que, finalmente, se había vuelto imposible de ignorar. Encendí el motor. 30 minutos después, mientras la casa se llenaba con el tintineo de los cubiertos y las risas de sobremesa, pude imaginarlo todo sin necesidad de estar ahí. El timbre sonó. Y cuando Daniel abrió la puerta, esperando encontrarse con un vecino o tal vez un repartidor perdido, vio exactamente lo que yo había decidido que necesitaba ver. Daniel me contaría tiempo después que lo primero que notó no fue el rostro del hombre, sino el sobremanila que llevaba en la mano. Grueso, con pestañas perfectamente ordenadas. El tipo de sobre que sugiere preparación, finalidad, y un proceso que ya no se puede detener. Era el tipo de detalle que no le habría significado nada un mes atrás. Pero en ese momento, de pie en el cálido umbral de la casa de sus padres, con el aroma a cena familiar aún flotando en el aire, se convirtió en lo único que sus ojos podían procesar. «Señor Daniel Valdés», preguntó el hombre. Su tono era profesional, neutro. Daniel asintió, instintivamente cauteloso ahora. «Sí. ¿En qué le puedo ayudar?» El hombre bajó la mirada hacia su tabla con documentos y luego volvió a mirarlo. «Está usted notificado», dijo simplemente, extendiendo el sobre hacia adelante. Detrás de Daniel, la vida en la casa continuaba como si el mundo no se hubiera partido en dos. Los cubiertos chocaban contra la porcelana. Alguien soltó una carcajada, probablemente su madre, y la voz de Mateo llegó débilmente desde el comedor. Por una fracción de segundo, Daniel se quedó petrificado, como si las palabras necesitaran tiempo para reorganizarse en su cerebro y transformarse en algo menos amenazador. «Notificado», repitió. Más lento esta vez. «Papeles de divorcio», aclaró el hombre, cambiando el peso de un pie al otro, preparándose ya para irse. «Encontrará todos los detalles pertinentes adentro. Tiene 30 días para responder». Daniel tomó el sobre casi en automático. Sus dedos se apretaron contra los bordes mientras el peso físico del papel se asentaba en sus manos. «Espere», dijo, dando un paso al frente. «Tiene que haber un error». «No hay ningún error, señor», respondió el hombre. No fue grosero, pero tampoco mostró la más mínima empatía. «Que pase buena noche». La puerta se cerró con un clic suave, pero definitivo. Por un instante, Daniel simplemente se quedó ahí de pie, en el recibidor, mirando los papeles en sus manos como si pudieran disolverse si los miraba el tiempo suficiente. Como si esto todavía fuera una conversación de la que pudiera elegir no participar. Luego, se giró lentamente.
El calor de la casa de pronto era demasiado. Demasiado brillante. Demasiado normal para lo que acababa de ocurrir. ¿Quién era?, gritó su madre desde el comedor. Daniel no respondió de inmediato. Caminó de regreso con el sobre aún cerrado. Su expresión había mutado de la confusión a algo mucho más afilado, más inestable. Mariana fue la primera en notarlo, siempre había sido observadora, y sus ojos lo siguieron mientras él se detenía en el borde de la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó ella en voz baja. Daniel dejó caer el sobre la mesa. El sonido fue mucho más pesado de lo que debería haber sido. Es de ella, dijo. No necesitó pronunciar mi nombre. Su madre frunció el ceño, y una chispa de irritación le cruzó el rostro. ¿De quién? De mi esposa. A Daniel se le quebró un poco la voz al decir la palabra esta vez. El silencio se esparció por la habitación. No fue un silencio estruendoso ni dramático. Fue inmediato y absoluto. Hasta Mateo detuvo su tenedor a medio camino, mirando entre los adultos con esa intuición animal de los niños que saben que el clima acaba de cambiar. Daniel abrió el sobre y empezó a pasar las primeras páginas con una urgencia que crecía por segundos. Lenguaje legal. Preciso. Estructurado. Delineando términos que claramente habían sido calculados mucho antes de esa noche. Disolución del vínculo matrimonial. Separación de bienes. Solicitudes de divulgación financiera. Todo expuesto de una manera que dejaba muy poco margen para la improvisación. ¿Qué es eso?, exigió su madre, empujando su silla un poco hacia atrás. ¿Qué está intentando hacer? Daniel no respondió de inmediato. Estaba leyendo ahora. Leyendo de verdad. Y con cada línea, su rostro se transformaba. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Y finalmente, algo mucho más cercano a la comprensión, aunque no del tipo que él hubiera deseado. Presentó la demanda la semana pasada, dijo lentamente. Todo ya está en proceso. La semana pasada, repitió su madre, elevando la voz. ¿Y te vienes enterando hasta ahora? No lo sabía, soltó Daniel, más brusco de lo que pretendía. Mariana se inclinó un poco hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Qué dice?, preguntó. Daniel dudó. Exhaló profundamente y pasó a otra sección. Está pidiendo una declaración financiera completa, murmuró. Cuentas, inversiones, deudas. Todo. Eso es estándar, dijo Mariana en voz baja, aunque sus ojos buscaron los de él, intentando encontrar algo más. Daniel asintió, pero ahora había una tensión rígida en sus hombros. Una rigidez que no estaba ahí minutos antes. Sí, dijo. Pero ha enlistado bienes que yo ni siquiera sabía que tenía separados. Su madre soltó una risa burlona. ¿Qué bienes? Ustedes dos apenas si tienen algo. Daniel no le contestó. En su lugar, pasó otra página, escaneando el texto rápidamente, apretando la mandíbula. Movió sus cuentas, dijo. Cerró la cuenta de cheques mancomunada. Transfirió sus ahorros. Hay una nota aquí sobre participaciones independientes. Independientes, repitió su madre, incrédula. ¿Desde cuándo tiene ella algo independiente? Están casados. Daniel la miró entonces. Y por primera vez en toda la noche, hubo algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. No solo sobre la situación, sino sobre todas las suposiciones bajo las que había estado operando su vida entera. Ella siempre ha manejado los pagos, dijo lentamente. La renta, la luz, los seguros. Yo confiaba en que ella lo administraba. Mariana se recargó en su silla, y su expresión cambió a algo mucho más medido, más cauteloso. Eso significa que ella sabe exactamente dónde está cada peso, dijo. Y ahora, lo organizó todo antes de presentar la demanda. La implicación cayó como plomo en medio de la habitación. Ella planeó esto, susurró Daniel. La realidad aterrizando de golpe. Su madre sacudió la cabeza, despectiva, casi ofendida. ¿Planear qué? ¿Irse por una cena familiar?
No seas ridículo. Está haciendo un berrinche, eso es todo. Daniel no discutió, pero tampoco le dio la razón. Seguía pasando las páginas de los documentos. Más lento ahora. Más deliberado. Como si cada hoja pudiera revelarle un secreto que se le había escapado. No está pidiendo la casa, dijo después de un momento. Su madre se irguió en la silla, como preparándose para el impacto. Por supuesto que no. No es suya para pedirla. No está pidiendo nada tuyo, aclaró Daniel. Esto es solo entre nosotros. Qué bueno, respondió su madre rápidamente. Entonces es muy simple. Vas a hablar con ella. Le vas a explicar que todo esto es un malentendido, y va a retirar esa demanda. Daniel no respondió. En su lugar, pasó a la última página, donde descansaba mi firma. Clara. Firme. Inconfundible. Y justo debajo, la fecha. La semana pasada. Mientras él había estado trabajando en su enésima, gran idea, mientras habíamos estado compartiendo cenas, conversaciones, rutinas que ahora se sentían extrañamente ensayadas, yo ya había dado el primer paso legal para marcharme. Ni siquiera me dijo nada, susurró, hablándose más a sí mismo que a los demás. Mariana lo observó en silencio por un momento y luego habló con cuidado. Tal vez sintió que no podía hacerlo. Su madre volvió a bufar. Ay, por favor. Estás siendo una dramática. Invitas a tu exesposa por el bien de tu hijo, y de repente te pide el divorcio. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Daniel cerró la carpeta. El sonido fue seco, final. No es solo por esta noche, dijo, y su voz era mucho más grave ahora. Es por todo. Eso le ganó una mirada fulminante de su madre. Todo, repitió. ¿Qué exactamente le ha faltado, Daniel? Tiene un techo sobre su cabeza. Una familia que le abrió las puertas. ¿Qué más esperaba? Daniel abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Porque la respuesta, ahora que se veía obligado a contemplarla, no era tan simple como su madre quería creer. Mariana se levantó entonces, moviéndose hacia el fregadero con una eficiencia silenciosa, dándole espacio al momento sin abandonar la habitación por completo. Mateo había vuelto a su comida, aunque sus movimientos eran lentos, recelosos. ¿Le vas a marcar?, preguntó Mariana por encima del hombro. Daniel miró su teléfono, que seguía sobre la mesa, intacto desde que había regresado del umbral de la puerta. Lo levantó. La pantalla se iluminó de inmediato. No había llamadas perdidas. No había mensajes. No había absolutamente nada que sugiriera urgencia de mi parte. Eso, más que los papeles mismos, lo desestabilizó por completo. Marcó de todos modos. La línea sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Nadie contestó. Volvió a intentar. Directo al buzón de voz. Daniel bajó el teléfono lentamente. El silencio al otro lado de la línea era más ensordecedor que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. No contesta, dijo. Su madre agitó la mano en el aire, restándole importancia. Déjala que se le baje el coraje, sentenció. Va a regresar en cuanto se dé cuenta del error que cometió. Pero Daniel ya no estaba tan seguro. Porque por primera vez desde que se abrió la puerta, desde que le pusieron ese sobre en las manos, estaba empezando a entender algo que había pasado por alto durante demasiado tiempo. Yo no había reaccionado. No había gritado. Ni siquiera me había quedado a pelear. Simplemente había actuado. Y eso cambiaba las reglas del juego por completo. No contesté las llamadas de Daniel esa noche. Ni a la mañana siguiente. Ni al día después de ese. No lo hice por despecho. No lo hice para castigarlo con el látigo del silencio. Lo hice porque ya había dicho todo lo que importaba en el único idioma que él alguna vez había tomado en serio, la acción. En nuestro matrimonio, las palabras habían sido demasiado fáciles de ignorar, de suavizar, de reinterpretar hasta que ya no exigían ningún cambio real. El papeleo legal, sin embargo, no negocia. Y una vez que se firma y se sella, avanza,
estés listo o no. Me registré en un modesto hotel de estancias prolongadas en Santa Fe. De esos que ofrecen tarifas semanales, una pequeña cocineta, y la distancia exacta y necesaria para poder pensar con claridad. Desempaqué lo indispensable, puse mi laptop sobre el escritorio y abrí la carpeta digital que había estado construyendo durante semanas. Estados de cuenta. Pólizas de seguro. Declaraciones de impuestos. El registro silencioso de una vida que yo había administrado con precisión quirúrgica, mientras todos los demás asumían que simplemente funcionaba por arte de magia. Es una cosa muy extraña darte cuenta de lo invisibles que han sido tus contribuciones hasta el momento en que dejas de hacerlas. Las luces siguen encendiendo. Las facturas se siguen pagando, por un tiempo. Y luego, gradualmente, la maquinaria comienza a revelar de quién dependía realmente. Yo no había ocultado nada. No de verdad. Simplemente lo había organizado. Había separado lo que era mío, cerrado lo que era compartido, y me había asegurado de que, al dar un paso al costado, no me llevaría más de lo que me correspondía, pero tampoco dejaría atrás lo que a mí me había costado construir. El lunes por la mañana, fui a trabajar como siempre. La oficina en Reforma estaba tranquila. Familiar. Era un lugar donde mi identidad se definía por mi competencia, no por mis relaciones familiares. Mi compañera, Carmen, notó el cambio de inmediato. Siempre lo hacía, pero no hizo preguntas. Solo dejó una taza de café humeante sobre mi escritorio y me miró con esa sabiduría suave que la caracterizaba. «Tienes cara de haber tomado una decisión», me dijo. «Así es», respondí. «Entonces, venga lo que venga», sonrió ella, «sabrás manejarlo». Asentí. Porque eso, al menos, era algo que yo podía controlar. Los mensajes de Daniel se volvieron más frecuentes a medida que avanzaba el día. Primero, confusión. Luego, preocupación. Y finalmente, un tono afilado de urgencia. Preguntaba dónde estaba. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿De qué se trataba todo esto? Y, por último, si podíamos hablar. Leí cada uno con cuidado. Sin prisa. Sin que el pulso se me acelerara. Y al final del día, le respondí con una sola línea. Por ahora, dejemos que hablen los abogados. No fue cruel. No fue un acto de drama. Era, simplemente, lo apropiado. Para cuando regresé al hotel esa noche, mi teléfono había vuelto a quedarse en silencio. De vuelta en la casa de sus padres, el silencio había adquirido una textura muy distinta. Daniel había pasado toda la mañana revisando los documentos una y otra vez. Más despacio esta vez. Trazando cada línea, cada cláusula con el dedo, como si la repetición pudiera revelar un error de dedo que lo salvara. Pero no había ninguno. La demanda era limpia, exhaustiva e inconfundiblemente deliberada. Ya había llamado a 2 abogados. Uno recomendado por un amigo, otro encontrado en una búsqueda rápida en Internet. Y ambos le habían dicho exactamente lo mismo, con palabras ligeramente distintas. Ella está preparada, le había dicho el primero. Necesitas prepararte tú también. La palabra se quedó flotando en el aire. ¿A qué se refiere con preparada?, había preguntado su madre cuando él le resumió la llamada. Su tono era defensivo, casi ofendida en nombre de su hijo. Es una oficinista en una aseguradora. ¿Qué podría preparar? No es una oficinista, la corrigió Daniel en automático, aunque al decirlo se dio cuenta de que nunca les había explicado realmente cuál era mi puesto. Había sido más fácil dejar que asumieran algo más simple, menos amenazador. Se aclaró la garganta. Administra cuentas. Clientes corporativos. Pólizas de millones de pesos. Su madre agitó la mano, desestimándolo. Puro papeleo. Daniel no discutió esta vez. Simplemente volvió a hundir la vista en la carpeta. El segundo abogado había sido mucho más directo. ¿Tienen una cuenta de cheques mancomunada?, le había preguntado. Teníamos, respondió Daniel. Ella la cerró. Por supuesto que lo hizo, dijo el abogado. ¿Alguna cuenta de ahorros compartida? ¿Tarjetas de crédito a nombre de los dos?
Una compartida. La liquidó la semana pasada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tipo de pausa que hace un hombre de leyes cuando está recalculando la estrategia. Mire, esta es la realidad, sentenció el abogado. Ella limitó su exposición, aseguró sus bienes y presentó la demanda primero. Eso no significa que usted esté en la calle, pero sí significa que va un paso atrás. Un paso atrás. Daniel estaba sentado en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido incontables momentos ordinarios, e intentaba trazar un mapa de nuestra vida que tuviera sentido a la luz de lo que estaba descubriendo. El problema era que la versión de la vida en la que él creía estar habitando no coincidía en absoluto con la que estaba documentada en los papeles frente a él. Movió su depósito de nómina, le dijo a su madre, que ahora caminaba de un lado a otro, inquieta. Desde la quincena pasada. ¿Y cómo pudo hacer eso sin que te dieras cuenta?, exigió ella. Daniel levantó la vista y la miró, con el peso de la revelación marcándole las facciones. Porque nunca fue mi cuenta, dijo. Era de ella. Yo solo la usaba. Las palabras aterrizaron con una dureza que no esperaba. Mariana, que se había quedado más tiempo del planeado, principalmente por no alterar más a Mateo, observaba el intercambio con una atención silenciosa. Ella siempre había sido práctica. Terrenal. De una manera que Daniel alguna vez valoró y que más tarde terminó resintiendo. Y ahora, esa misma firmeza regresaba a la mesa. Deberías escuchar a tu abogado, le dijo. Y tal vez intentar entender por qué hizo esto antes de decidir cómo vas a responder. La madre de Daniel giró la cabeza bruscamente. Ah, ¿ahora estás de su lado? No estoy tomando bandos, señora, respondió Mariana con una calma de hielo. Solo estoy señalando que la gente no pide el divorcio de esta manera a menos que lleve mucho, mucho tiempo pensándolo. Daniel exhaló lentamente y se pasó una mano por el rostro. No me dijo nada, murmuró. La mirada de Mariana se suavizó, apenas un poco. ¿Estás seguro?, preguntó. La pregunta se quedó suspendida. Porque mientras Daniel viajaba en el tiempo, no solo a la cena de Acción de Gracias, sino a las semanas y meses previos, comenzó a notar fantasmas que había ignorado. Comentarios sueltos. Preguntas sobre los gastos. Una petición para revisar el presupuesto que él había descartado con un ademán. Aquella vez que me quedé de pie en el umbral de la puerta, como esperando a que él me preguntara algo que jamás preguntó. Lo intentó, dijo Daniel en voz baja. La revelación no fue un relámpago, fue una marea lenta y constante. Su madre sacudió la cabeza, negándose a ceder un milímetro de terreno. Incluso si lo hizo, esto sigue siendo una exageración, insistió. Invitas a tu exesposa una sola vez y ella te pide el divorcio. No es razonable. No fue una sola vez, mamá, dijo Daniel, con una firmeza nueva. Era un patrón. La palabra le supo extraña en la boca, pero era la verdad absoluta. Mariana asintió levemente, como si eso confirmara una sospecha que albergaba desde hacía años. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó ella. Daniel volvió a mirar la carpeta. Las líneas limpias de texto. La firma al final de la última hoja. Y por primera vez desde que abrió la puerta, comprendió que esta no era una situación de la que pudiera salir usando su encanto o sus palabras. Voy a responder la demanda, dijo. Y a ella, presionó su madre. Simplemente la vas a dejar irse así. Daniel dudó. Porque la verdad era que yo no simplemente me había ido. Yo me había salido de un sistema que estaba sosteniendo con mis propias manos. Y ahora, sin ese soporte estructural, el edificio entero estaba empezando a crujir de formas que ninguno de ellos había anticipado. Ella ya se fue, dijo en un susurro. Y por primera vez, el peso de esa afirmación se instaló por completo en la habitación. No trajo consigo ira. Ni pánico. Trajo algo mucho más pesado. Comprensión. La primera semana después de irme, no ocurrió nada dramático. Y eso, más que cualquier otra cosa, desestabilizó a Daniel. Él esperaba ruido. Confrontación. Algún estallido emocional al que pudiera responder, negociar, contener. En su lugar,
lo que obtuvo fue silencio. Y un lento desmoronamiento que no se anunció hasta que ya era irreversible. Comenzó con algo minúsculo. El internet se cortó. Su padre fue el primero en notarlo, dándole golpecitos al módem y maldiciendo a la compañía. Pero cuando Daniel revisó la cuenta, descubrió que el servicio había sido transferido. Cerrado bajo el plan compartido y reabierto bajo un nombre diferente, con una dirección de facturación distinta. La mía. Eso es una estupidez, espetó su madre. Márcales. Diles que es un error. No es un error, dijo Daniel, porque ya sabía lo que venía. La luz y el agua siguieron el mismo patrón. No los cortaron de golpe. Fueron reestructurados. Reasignados. Cada uno revelando una verdad silenciosa. Yo había sido la que los administraba todos. No solo poniéndoles dinero, sino organizándolos, dándoles mantenimiento, asegurándome de que nada se cayera. Sin mí, el sistema no colapsó de inmediato. Titubeó. Y luego empezó a exigir una atención que nadie en esa casa estaba preparado para dar. ¿Por qué no te encargabas tú de nada de esto?, le reclamó su madre, con su frustración ahora apuntando directamente hacia él. Daniel no respondió. Porque la respuesta honesta, que nunca había tenido la necesidad de hacerlo, se sentía miserablemente patética. Al mismo tiempo, su negocio, su enésima gran aventura emprendedora, comenzó a mostrar grietas que ya no podía tapar. El inversionista del que dependía se echó para atrás, citando incertidumbre del mercado, y el amigo que le había prometido apoyo de pronto tardaba días en contestarle los mensajes. No era un sabotaje de mi parte. Era, simplemente, la realidad pasándole la factura. Mientras tanto, yo continué con mi rutina. Juntas de trabajo. Correos. Tardes silenciosas en un espacio que era mío, aunque fuera temporal. Me reuní con mi abogado 2 veces esa semana. Revisamos documentos, aclaramos términos. Sin prisa. Sin lágrimas. Solo decisiones tomadas con la frialdad de los hechos. Yo no estaba intentando quitarle todo. No estaba buscando destruir a nadie. Solo estaba dibujando una línea en la arena. Daniel finalmente logró comunicarse conmigo al 8º día. No por teléfono, había dejado de contestarle esas llamadas, sino a través de un mensaje de texto. Era diferente a los demás. Más corto. Desprovisto de urgencia. Casi solemne. ¿Podemos vernos? Solo para hablar. Sin pelear. Lo leí 2 veces. Luego una tercera, analizando no solo las palabras, sino el cambio de tono. Había algo más sumiso ahí, algo que sugería que por fin estaba empezando a entender que no podía atravesar este muro a base de pura insistencia. Le respondí, 1 hora. Lugar público. Nos vimos en un café en Coyoacán, a medio camino entre la casa de sus padres y mi oficina. Territorio neutral. Lo suficientemente tranquilo para poder hablar, lo suficientemente público para mantener a raya cualquier desborde. Daniel llegó temprano. Lo supe por la forma en que ya estaba sentado, con ambas manos envolviendo una taza de café a la que no le había dado un solo trago. Se veía diferente. No destruido. No de telenovela. Solo, consciente. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a él. Dije que lo haría, respondí. Por un momento, ninguno de los dos habló. El espacio entre nosotros no era hostil. Era medido. Cauteloso. Como 2 extraños aprendiendo a comunicarse en un idioma que debieron haber dominado desde el principio. Recibí los papeles, dijo por fin. Lo sé. He estado revisando todo, continuó, eligiendo sus palabras como si caminara sobre cristal roto. Las cuentas. Los pagos. La estructura de todo. Asentí levemente. Esa era la idea. Soltó una risa ahogada, sin una gota de humor. Manejabas mucho más de lo que me daba cuenta. Sí. No había acusación en mi voz. Era solo un dato. Debí haber prestado atención, murmuró. No respondí de inmediato.
Dejé que la declaración flotara, que pesara en el aire, sin apresurarme a llenar el silencio como solía hacerlo en el pasado. No se trata solo del dinero, añadió él después de un largo suspiro. Lo sé. No, coincidí. No se trata de eso. Se hizo hacia atrás en la silla, estudiándome, como si intentara descifrar un acertijo que tuvo frente a los ojos por años. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?, preguntó. Antes de que pasara todo esto. Sostuve su mirada. Firme. Serena. Lo hice, le dije. Solo que tú no me escuchaste. Las palabras no tenían filo, pero cortaron hasta el hueso. Daniel bajó la vista hacia la mesa, trazando el borde de su taza con el dedo índice. Yo pensé que estábamos bien, confesó. Yo pensé que éramos un equipo, le respondí. Otro silencio. Lo de la cena, empezó, y luego se detuvo, sin saber cómo enmarcarlo. Ese no fue el principio, lo interrumpí. Fue solo el momento en que se volvió innegable. ¿Innegable qué?, preguntó. ¿Qué no te incluye en una decisión? Que tu definición de familia no me incluía a mí por completo. Eso no es cierto, se defendió rápidamente. No discutí. Solo mantuve mis ojos clavados en los suyos. Y después de un instante, él apartó la mirada. No quería que se sintiera de esa forma, dijo, con la voz rota. Lo sé, contesté. Pero eso no cambia cómo se sintió. Asintió lentamente, tragándose la verdad. ¿Qué quieres ahora?, me preguntó. La pregunta era sencilla, pero cargaba el peso del mundo. Quiero claridad, dije. Quiero una vida donde yo no sea una idea de último minuto. Y nosotros, presionó. Hice una pausa. Porque esta era la parte que realmente importaba. No los trámites, no la logística, sino la decisión que nace después de la revelación. No creo que podamos volver a lo que teníamos, le dije. Cerró los ojos por un segundo, como si ya esperara el golpe, pero aún así necesitara sentir el impacto. ¿Podemos construir algo nuevo?, preguntó. La pregunta se quedó ahí. Frágil. Colgando de un hilo. Lo consideré. No desde la emoción, sino desde la honestidad más pura. Tal vez, dije finalmente. Pero no ahora. Daniel asintió despacio. Aceptando más que estando de acuerdo. Perdóname, dijo entonces. Y esta vez sonó distinto. No estaba a la defensiva. No lo dijo con prisa. No lo usó como un pase de salida para cambiar de tema. Fue una ofrenda genuina. Le creí. Pero creerle no significaba que me iba a quedar. Lo sé, le dije. Nos quedamos sentados unos minutos más. Sin hablar. Sin necesitar hacerlo. La conversación había movido algo. No lo suficiente para deshacer el pasado, pero sí lo suficiente para iluminar el camino hacia adelante. Cuando me levanté para irme, Daniel no intentó detenerme. Cuídate mucho, me dijo. Tú también. Y mientras salía del café, caminando de regreso al ritmo constante de una vida que estaba reconstruyendo bajo mis propios términos, me di cuenta de algo que me había tomado demasiado tiempo entender. Lo que yo había hecho no era venganza. Simplemente había dejado de aceptar menos de lo que merecía. El divorcio no ocurrió de la noche a la mañana. Avanzó como avanzan las cosas reales en este país, a través de burocracia, llamadas agendadas, divulgaciones calculadas y una secuencia de pequeñas decisiones que, sumadas, cambian el rumbo de una vida para siempre. Las semanas se hicieron meses, y en ese tiempo, algo mucho más firme reemplazó el impacto inicial que lo había teñido todo. No fue alivio. No fue arrepentimiento. Fue algo mucho más silencioso, claridad. Desde el principio acordamos llevar las cosas por la paz. No por guardar las apariencias. No por conveniencia. Sino porque había un niño en el centro de todo este huracán, y los niños recuerdan mucho más de lo que los adultos quieren creer. Mateo no necesitaba ser testigo del veneno para entender que los adultos toman decisiones. Necesitaba ver que esas decisiones se podían manejar con dignidad, con respeto.
incluso cuando dolían en el alma. Daniel y yo nos veíamos solo cuando era estrictamente necesario. Casi siempre en despachos de abogados por la colonia Roma, lugares que olían a papel viejo y café de filtro, donde las conversaciones no se salían de las líneas dictadas por los acuerdos. Y, sin embargo, de vez en cuando había momentos, breves, con la guardia baja, en los que la estructura cedía y algo profundamente humano se colaba por las grietas. No me había dado cuenta de todo el peso que cargabas, me dijo una vez, sin mirarme, con los ojos fijos en un documento notarial. No me había dado cuenta de lo poco que observabas, le respondí. No con amargura. Solo con la verdad. Él asintió, aceptándolo de una manera en la que nunca lo habría hecho en el pasado. Sus padres, por otro lado, tardaron mucho más en adaptarse. Al principio hubo resistencia. Críticas a mis espaldas. Un par de intentos torpes de reescribir la historia para convertirla en un cuento que los hiciera sentir menos culpables. Yo esperaba todo eso. Lo que no esperaba fue el cambio gradual que vino después. Sutil, pero innegable. Empezó con algo muy pequeño. Un correo electrónico de su madre. No era una disculpa. Al menos no todavía. Era solo una duda sobre un formulario del seguro médico que no entendía, enviado directamente a mí en lugar de a Daniel. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Reconocí el peso del momento no en lo que decía el correo, sino en el acto en sí. Me estaba buscando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque había llegado a reconocer, por más que le pesara en el orgullo, que yo sabía cosas que ella ignoraba, y que yo era la que sostenía las vigas. Le contesté de manera breve, profesional, explicándole los pasos a seguir. No hubo respuesta inmediata. Pero horas después, llegó una sola línea. Gracias. No era una reconciliación. Pero era un puente. Mariana, a su propia manera, ya había encontrado su lugar de nuevo. No como un reemplazo, no como un fantasma de lo que alguna vez fue, sino como lo que siempre había sido, la madre de Mateo. Nuestras interacciones siguieron siendo educadas, respetuosas, ancladas en el entendimiento mutuo de que ninguna de las dos necesitaba competir por un papel que la vida ya había repartido. Una tarde, mientras estábamos de pie en la banqueta afuera de la escuela de Mateo en Satélite, esperando a que saliera, ella se giró hacia mí. No quería que las cosas llegaran tan lejos, me dijo de pronto. Lo sé, le respondí. Solo quería que el niño tuviera una cena normal. Yo también. Me miró. Me miró de verdad, directo a los ojos, y asintió despacio, como si los engranajes del universo por fin hubieran embonado. Cuídate mucho, me dijo. Tú también. Y con eso bastó. El proceso legal terminó sin hacer ruido. Los bienes se dividieron de manera justa. Las cuentas se cerraron o cambiaron de nombre. Y los últimos papeles se firmaron en un juzgado familiar de la colonia Doctores, en una mañana de martes que se sentía exactamente igual a cualquier otra. No hubo un clímax triunfal. No hubo confeti ni sabor a victoria. Solo el reconocimiento sereno de que una etapa había muerto, y otra ya estaba respirando. Daniel y yo hablamos una última vez después de que el juez dio el martillazo final. No para desenterrar el pasado. No para renegociar lo que ya estaba escrito en piedra. Solo para cerrar el círculo. Creo que ahora lo entiendo, me dijo. Estábamos parados en el estacionamiento, frente al juzgado. No todo. Pero lo suficiente. Eso es mucho más que antes, le dije. Esbozó una sonrisa triste, casi imperceptible. Sí. Lo es. Hubo una pausa. El ruido de la ciudad rugía a lo lejos. Espero que encuentres lo que estás buscando, me dijo. Lo pensé un segundo. Ya lo encontré, le respondí. Asintió. Lo aceptó. Y por primera vez desde que nuestros caminos se cruzaron, no hubo ningún intento de alterar el destino. Ningún esfuerzo inútil por aferrarse a un espejismo que ya se había evaporado. Nos despedimos ahí. Sin rencores. Sin promesas. Solo con la paz de lo que es. La vida, con esa terquedad que la caracteriza, siguió su curso. Renté un departamento pequeño,
más cerca de mi oficina. Nada ostentoso, pero era absolutamente mío. Yo escogí los muebles. Yo acomodé cada cosa. Creé un santuario que reflejaba a la mujer que yo era, no a la que había intentado ser para complacer a alguien más. Mi trabajo siguió siendo un ancla firme y gratificante. Y por primera vez en muchísimos años, sentí que mi tiempo me pertenecía solo a mí. A veces, en esas noches donde el silencio es profundo, mi mente viaja de regreso a esa cena de acción de gracias. No lo hago con rabia. Lo hago con una claridad casi cristalina. Ese no fue el peor momento de mi vida. Tampoco el más doloroso. Fue, simplemente, el momento en el que la niebla se levantó y todo se volvió innegable. La venganza, me di cuenta, nunca se trató de hacerlo sufrir. Se trató de negarme a echar raíces en una tierra donde no valoraban mis frutos. Se trató de dibujar una línea en el suelo, con el pulso firme, y cruzarla sin mirar por encima del hombro. Y al final del día, eso es más que suficiente. Porque el respeto verdadero, no nace de la historia compartida, ni de la obligación, ni de la costumbre. Nace del reconocimiento. Y si alguien es ciego a lo que vales, no te quedas a discutir. No suplicas que te miren. Simplemente, te das la vuelta, y te vas. Si esta historia resonó contigo. Si alguna vez te has encontrado en una silla, en una mesa, en una casa donde te sentiste invisible, donde tu voz fue silenciada o donde te hicieron a un lado con una sonrisa, tómate un momento frente al fuego. Reflexiona sobre tus propios límites. Sobre lo que vales. Y sobre el inmenso poder que tienen las decisiones que puedes tomar hoy. Compártele este relato a alguien que tal vez necesite escucharlo en esta noche fría. Y si te gusta perderte en historias como esta, historias de carne y hueso, reales, mágicas y llenas de sentido, te invito a suscribirte. Aquí siempre habrá un lugar para ti junto al fogón.